Yo quisiera ahora que el pastor Saladín nos diría en oración encomendando la meditación. Amén. Oremos. Padre, gracias por el privilegio que tenemos de estar en Cristo y gracias porque a pesar de este tiempo de restricción y de cuarentena, podemos oír este estudio de tu palabra y alabarte y tener este tiempo de comunión. Señor, bendice a Daniel, que tu espíritu lo capacite para traer tu palabra como lo ha hecho hasta ahora. Y te pedimos que tu espíritu nos guíe a nosotros para recibir tu palabra y ser alimentados y ser edificados, oh Dios. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace un par de semanas nosotros empezamos a recibir un material sobre cómo en momentos como lo que estamos viviendo podíamos ir al único lugar donde podríamos tener refugio. Y hace 2 sábados vimos la primera sesión y eran 7 verdades bíblicas que debíamos recordar en momentos de aflicción. La semana pasada vimos la segunda sesión, que era aconsejando con la palabra en las pruebas que teníamos en la vida. Vimos la naturaleza de la prueba, el propósito de las pruebas y cómo debíamos responder a las pruebas. La realidad es que estamos viviendo en momentos difíciles y muchos de nosotros en diversas situaciones que estamos viviendo, estamos siendo probados, estamos siendo probados no pudiendo salir de las casas. Muchos actuamos de una manera airada de tanto tiempo adentro y definitivamente, ¿cómo vamos a responder en este tiempo donde Satanás nos está atacando directamente a cada uno de nosotros? Y lo que veíamos en esos 2 primeros estudios era que para poder responder de una manera correcta era si respondíamos bíblicamente. Y para poder responder bíblicamente teníamos que estar llenos de la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a compartir el Salmo 118 del versículo 1 al 8 y vamos a ver mi refugio en tiempo de angustia. Voy a querer que Daniel me lea del versículo 118, del versículo 1 al 4 del Salmo 118, por favor. Bien, dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor, para siempre es su misericordia. Los primeros 4 versículos, el salmista nos habla de que nosotros debemos alabar de manera continua. ¿Por qué? Porque su misericordia, la misericordia de Dios es para siempre. Él nos ha regalado la mayor bendición que podemos recibir en este mundo, que es nuestra salvación. Este maravilloso regalo debe producir en nosotros un cántico de alabanza como el que vemos aquí del salmista. El tema principal de este salmo es dar gracias al Señor. Pero dar gracias ¿por qué? Porque el Señor siempre es bueno. Vemos una acción de gracia, pero conectada con la bondad de Dios. El salmista ve la misericordia de Dios, el amor y la misericordia de nuestro Señor. No es como el nuestro, que a veces se para. El de Dios perdura para siempre. Y en este salmo vemos un canto de adoración, un canto de alabanza por la misericordia de Dios para con nosotros. Del versículo 5 al 8 encontramos una experiencia que el salmista tiene de manera personal con Dios, una experiencia que le mueve a confiar. La evidencia de un corazón verdaderamente bendecido es un corazón que confía en Dios. Un corazón bendecido es un corazón que confía. Es un corazón que confía, es un corazón que está cerca de Dios. Y el estar cerca de Dios nos permite, aún en situaciones como las que estamos viviendo hoy, tiempo de angustia, tener paz. Por difícil que sea la situación que nos toque vivir, si nosotros estamos cerca de Dios, la aflicción se va a convertir en una bendición. Si la aflicción
o cualquier situación en la vida que nosotros vivamos, buena o mala, nos aleja de Dios, se convierte en una desgracia. Y lo primero que yo quiero ver en el versículo 5 es la experiencia del salmista. Y voy a querer que Juan Carlos lo lea, por favor. En medio de mi angustia, invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. La versión internacional dice, desde mi angustia clamé al Señor y Él respondió dándome libertad. Me imagino que todos los que estamos aquí virtualmente conectados, estamos claros del significado de estar en angustia. Estar en angustia definitivamente no es estar en un cheilón con una piña colada frente a la playa en Punta Cana. Tampoco es estar cenando en un restaurante en Miami Beach. Estar en angustia no es estar en el mundo mágico de Disney, mucho menos pasarse el día relajándose en un spa. La realidad es que cuando estamos en angustia, algo no anda bien. Posiblemente estamos luchando con planes frustrados, con el peso de problemas que no podemos cargar, una situación que se sale fuera de control, que se nos ha ido de la mano, o enfrentando gigantes que definitivamente, por más que lo veo, no sé cómo lo voy a enfrentar. Pero ¿qué debo hacer en momentos en que estoy en angustia? ¿Qué hizo el salmista en medio de la angustia? Dice que el salmista oró, pero él no oró de una manera superficial. Dice que el salmista invocó, que el salmista clamó. La idea que vemos en el texto es un grito del alma. Es un grito de una persona cuando se está ahogando, un clamor de desesperación. Tristemente, muchas veces, aún en medio de angustia, nuestras oraciones son muy frívolas. Nuestras oraciones son muy frías. La angustia del salmista era tan grande que más que una oración, era un clamor. ¿Y fue Dios indiferente al clamor del salmista? No. Dice el Salmo que Dios respondió a ese clamor. Y nosotros podemos ver la respuesta de Dios de una manera consistente en los diferentes salmos. Quiero que vayamos al Salmo 31, 7 y 8. Mayrení, por favor. Me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque tú has visto mi aflicción. Has conocido las angustias de mi alma y no me has entregado en manos del enemigo. Tú has puesto mis pies en un lugar espacioso. Vemos nuevamente una vivencia, una aflicción. El salmista busca la ayuda de Dios. Dios es bueno y le saca de la aflicción. Quiero que vayamos ahora al Salmo 18, del 1 al 6 y del 16 al 19. Eduardo. Sí, yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me cercaron y los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte, las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. El 16 dice, extendió la mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, mas el Señor fue mi sostén. También me sacó a un lugar espacioso, me rescató porque se complació en mí. Gloria a Dios. Nuevamente, el salmista no tenía control de la situación que estaba viviendo. Nosotros no tenemos control de mucho de lo que está aconteciendo en el día de hoy. Él se estaba enfrentando a un enemigo poderoso, un enemigo que él no podía vencer en sus fuerzas. ¿Qué hizo?
El salmista nos enseña lo que nosotros debemos imitar en el día de hoy. En momentos de angustia debemos clamar a Dios. Dice que Dios fue su sostén. Dice que Dios les rescató. Dice que Dios les sacó. Cuando enfrentemos situaciones difíciles, clamemos a Dios, confiemos en su promesa, porque Él ha prometido ser nuestro sostén. No en algunas ocasiones, dice en todo tiempo. Entonces quiero que vayamos ahora a Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Solamente Dios es aquel que puede dar mucho más abundante de lo que nosotros pedimos. Dice el texto, a Él sea la gloria. En cada aflicción, la primera respuesta nuestra debe ser orar. Muchas veces armamos un drama en medio de la situación que estamos atravesando. Empezamos a llamar familiares, amigos, doctores, a veces llamamos a los pastores, pero la pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Estamos llevando primero nuestra aflicción a Dios? Es vital ver que en la experiencia que vivió el salmista, su primer contacto fue con la fuente. Su primer contacto fue con Dios. Y nosotros, ¿con quién hacemos nuestro primer contacto en momento de aflicción? En cada aflicción, la primera respuesta que nosotros debemos hacer es orar. En cada aflicción, la primera respuesta debe ser orar. El salmista vivió una situación, una circunstancia que no se la contaron, fue una circunstancia real. Nosotros, al igual que el salmista, estamos viviendo una situación difícil. El coronavirus no es que sale en la televisión, no fue una película que vimos el día de ayer. Es una realidad. Pero ¿a dónde nos está llevando esta situación? ¿Qué hemos aprendido en este tiempo? Al vivir esta experiencia, esta fue la reflexión del salmista. Y aquí pasamos al segundo punto, y es una reflexión. Yo siento un eco de alguien. Si pueden cerrar los micrófonos, por favor. Entonces, Paola, por favor, lee el Salmo 118, 6 y 7. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. ¿Cuál fue la reflexión del salmista? Dice él, el Señor está a mi favor, y porque Dios está a mi favor, entonces no temeré. Él estaba viviendo una situación difícil y él estaba en medio de una aflicción, y dice que en medio de la aflicción él ve a Dios. En medio de la aflicción, él clama a Dios, y en medio de la aflicción, él confía en Dios. Como cristianos debemos abrazar las promesas de Dios, porque ellas son las que nos van a sustentar en momentos de aflicción. ¿Cómo percibo lo que voy a enfrentar en el futuro? Romanos 8 dice, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está por mí, ¿qué importa lo que va a suceder? Porque Dios va a tener cuidado de nosotros. Vemos continuamente la respuesta de Dios a nuestro clamor. Y muchas veces no oramos, no clamamos, simple y llanamente porque no le creemos a Dios. Quiero que pasemos y veamos otro ejemplo en el Salmo 3, del 3 al 6, por favor. Juana. Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Nuevamente, el salmista dice, óyeme, no es mi fortaleza, Dios es mi escudo. Cuando vengan situaciones difíciles, ¿qué debo hacer? El salmista nos está enseñando aquí.
que debo clamar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios responde. ¿Qué produjo la respuesta de Dios en la vida del salmista, que en ese momento estaba angustiado? En medio de la angustia, él dice, yo me acosté, me dormí, me desperté. Y lo que estamos aquí saben lo difícil que es poder acostarse, poder dormirse y despertarse cuando uno está en angustia. Lo que permitió al salmista descansar no fue que él se bebió un Benadryl, ni tampoco que se puso una anestesia general. La razón por la que él decía que podía estar en paz, la razón por la que él decía que podía estar tranquilo, era porque el Señor lo sostenía. Esto no tiene que ver con pastilla. Hay una verdad que es mucho más poderosa que las pastillas. Una verdad que no solo sostiene nuestra mente, sostiene nuestra alma en medio de las crisis. Y esto solamente lo produce el confiar en Dios. Dice, mi confianza en tiempo de coronavirus no está en la vacuna, ni en el médico, ni en el gobierno, ni en el tiempo que tenga aislado, ni en la mascarilla, por más dinero que invierte en ella. La razón por la que no temeré a nada en este tiempo es porque Dios me sostiene. La idea aquí de clamar es de rogarle al Señor de todo corazón que Él sea nuestro sostén en este tiempo y que nosotros podamos disfrutar de la presencia de Dios. Y esto lo vemos, el salmista lo hizo muchas veces y son cosas que nosotros podemos imitar en el día de hoy. Quiero que vayamos al Salmo 54, 6 y 7. Mabel. Te presentaré una ofrenda voluntaria y alabaré, Señor, tu buen nombre, pues me has librado de todas mis angustias y mis ojos han visto la derrota de mis enemigos. Nuevamente, vemos al salmista que de manera voluntaria concluye que el Señor es bueno. ¿Por qué? Porque el Señor lo había librado de toda angustia. Dice el salmista, mis ojos han visto al enemigo derrotado. Lo mismo que hemos estado viendo de manera repetida, la confianza en Dios nos libra de nuestros temores. En la consejería bíblica, la paz no la produce lo que ocurre a nuestro alrededor. La palabra del hombre no tiene ese poder. El alma no se restaura de esa manera. Muchas veces nosotros queremos resolver de manera material lo que solo puede ser resuelto de manera espiritual. El cloro, las manitas limpias, no van a quitar el temor. Nuestro problema es que intentamos resolver los problemas emocionales, los problemas espirituales y los problemas del alma con medicina corporal. La medicina no sana el temor del corazón. El temor del corazón solo puede ser sanado cuando confío en Dios. Entonces, hasta ahora hemos visto la experiencia que vivió el salmista. Dice que en medio de la experiencia él reflexionó, pero él llegó a una conclusión. Y él dice, esto es lo que Dios hizo en mí. Él me enseñó algo. Él me dio una convicción. Y el tercer punto es, ¿qué le enseñó Dios al salmista? Y quiero que veamos el versículo 8 del Salmo 118. Jan. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Esta es la conclusión de David. Dios es infinitas veces mejor que cualquier cosa con la que podamos compararle. Dios es siempre mejor. Tenemos muchas ofertas para escoger. Debemos elegir bien. Cuando te asalta la angustia, el punto no es buscar un refugio. El tema es buscar el refugio que nos va a salvar. La esencia es ¿dónde me refugio? Lo que me salvará es refugiarme en Dios. Siempre, pero siempre será mejor confiar en Dios que confiar en los otros. Lee el versículo 9, por favor, Jan. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Dame un segundito, que hay alguien que está escribiendo que no soy yo. Bueno, ¿cuál es nuestro problema muchas veces? ¿Cuál es nuestro problema? Que nosotros queremos respuestas terrenales. Nosotros queremos respuestas en nosotros mismos. Dios
solamente puede darme paz en medio de la angustia. Quiero que vayamos a Jeremías 17:5. Florentino. Amén. Así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Amén. Es una maldición confiar en las opiniones de los hombres. Es una maldición poner las opiniones de los hombres por encima de lo que dice Dios. Tristemente somos inclinados por nuestra naturaleza pecaminosa a confiar en la carne. Y muchas veces somos autosuficientes y solamente confiamos en nosotros mismos. Nuestro yo se convierte en muchas ocasiones en nuestra principal amenaza. Entonces, en medio de una aflicción como esta que estamos viviendo, lo más importante no es qué tan fuerte o qué tan inteligente yo parezca, sino qué tan claro estoy en reconocer que yo no puedo hacerlo en mis propias fuerzas y dependo de la intervención de Dios. En el texto encontramos una experiencia del salmista con Dios que le mueve a confiar. Todos nosotros estamos en medio de la pandemia. Dios nos está permitiendo, al igual que a David, vivir una experiencia. La pregunta es, ¿cómo estoy respondiendo? ¿Nuestros temores han crecido en medio de la crisis o han disminuido? ¿Soy hoy más paciente o menos paciente que cuando empezó la crisis? Una evidencia inequívoca de un corazón bendecido es un corazón que confía y descansa en Dios. La amenaza es esta. ¿En quién estoy depositando mi confianza? ¿Qué tan enfocado estoy en las cosas que no tengo, que no me permiten agradecer lo que ya Dios me ha dado? El Señor nos pone muchas situaciones desesperadas en la vida para que nosotros que no confiemos en nosotros, sino que confiemos en Él. Proverbio 3:5 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Y yo creo que algo que nosotros debemos hacer como cristianos en la temporada que estamos viviendo es, en primer lugar, nuestro enfoque debe estar dirigido y debemos orar. No debemos dudar de la soberanía de Dios. Dios tiene un propósito con todo lo que está sucediendo. Y yo debo confiar completamente en que lo que Dios está haciendo es para mi bien. Entonces, una persona bendecida es una persona que ha experimentado la gracia de Dios, una persona que ha reconocido su condición de pecador, que Cristo murió por sus pecados y ha ido a los pies de Dios en arrepentimiento y fe. Esa persona puede cantar con confianza el himno que cantamos, que decía, mi fortaleza es el Señor. Si no has conocido a Dios, tú no puedes decir, mi fortaleza es el Señor. El himno dice, no hay otro como Él. Es poderoso el gran yo soy. Mi Dios es siempre fiel. Aun cuando en aflicción esté, como la que estamos viviendo, por siempre gloria le daré. Mi confianza está en Él. ¿Por qué? Porque Dios nunca me fallará. En toda prueba o tempestad, conmigo Él estará. Su mano firme, no la mía, me guiará. Y mi alma Él sustentará. Mi vida está segura en Él. En tormenta, en aflicción, mi vida está segura en Él, porque poderoso es el Rey de Gloria. El día pronto llegará, su rostro yo veré, con toda gloria Él vendrá, mostrando su poder. Ya no pasará lo que estamos viviendo ahora, dice que el sufrimiento cesará, porque en su trono Él está. Mi vida está segura en Él, en tormenta o en aflicción, mi vida está segura en Él. Poderoso es el Rey de Gloria. Si no has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, déjame advertirte que no podrás entrar en este refugio seguro del cual hemos estado hablando y hemos cantado en el día de hoy. Estás en un lugar sumamente inseguro. Corres un grave peligro. La llave para poder tener acceso a este refugio es Jesucristo. Todos somos pecadores, no hay excepciones. Todos hemos intercambiado la gloria de Dios, la belleza y su grandeza por ídolos temporales y pasajeros.
Mi ruego es que en esta noche tú puedas venir a Cristo y, como dice el Salmo 34, puedas probar y ver que el Señor es bueno. Dichosos son aquellos, bendecidos son aquellos en lo que en Él se refugian. La bondad, la bendición de Dios es tan grande, pero no todas las personas gozarán de ella. Dice el Salmo 31, qué grande es la bondad que has reservado. Pero ¿para quiénes? Dice, para los que te temen. La derramas en abundancia, las bondades. ¿Sobre quiénes? Sobre los que acuden a ti en busca de protección, y los bendice ante la mirada de todo el mundo. Esa bondad y ese clamor de Dios es tan grande, pero tan grande, dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Ese que se entregó por nosotros y pagó nuestra deuda, hoy es también nuestro abogado e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y quiero leer otra canción para ver quién es ese abogado, que también es de Mauricio y saldrá en un tiempo. Dice, el haber sido culpable de la más alta traición, denunciado ante la corte del eterno y santo Dios, demandaba su justicia, mi total ejecución. Fue que entonces mi abogado vino a ser mi redentor. Con heridas en sus manos, su costado y en su sien, cicatrices que me dicen, yo he sufrido por tu bien. Ya no hay deuda, no hay culpa que tú debas de pagar, pues yo he muerto y ahora vivo para darte libertad. Cuando el enemigo acusa para hacerme desmayar y cualquier engaño usa para verme fracasar, en el cielo Jesucristo, mi abogado, se presenta ante el altar, declarando que no hay culpa que me pueda condenar. Hoy soy libre de una deuda que no pude pagar, que no pude pagar yo, con obras que haya hecho, ni moral ni religión. Su bondad me ha salvado, soy testigo de su amor. Serviré a mi abogado, Jesucristo, mi Señor. Esto no se trata de cuántas veces falles. Los cristianos somos imperfectos, que hemos confiado en un Dios perfecto. Nada absolutamente de lo que nosotros hagamos, si hemos confiado en Cristo, nos podrá separar de su amor. Finalmente dice Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos pueblo, somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como oveja para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel, nuestro abogado, que nos amó, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni el coronavirus, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios nos ayude a los que somos creyentes en este tiempo a descansar en Dios, a confiar completamente. Pero si alguien está aquí y no le conoce, yo creo que es un buen momento para pedirle a Dios que transforme su corazón y poder ver la obra de Cristo en la cruz a su favor. Esperando que Dios bendiga su palabra en el día de hoy. Y quiero pedirle para finalizar a don Eri Michelén que nos dirija en oración, por favor. Vamos a orar. Oremos. Bendito y soberano Señor, tu palabra es firme, tu palabra es eficaz, tu palabra nos sostiene, tu palabra es verdad. Nosotros queremos que esa palabra que ha sido predicada sea puesta como un ancla segura en nuestros corazones para estar quietos en medio de tanta turbación. Nosotros sabemos, oh Dios, que todo está en tus manos
Nosotros sabemos que tú eres soberano. Nosotros sabemos que esto no está ajeno a ti. Lo que te suplicamos, oh Dios, es fe para creerlo. Y con esa fe, Señor, vivir confiados de que si estamos debajo de tus alas estaremos seguros. Señor, te damos gracias porque hasta aquí tú nos has traído, hasta aquí tú nos has guardado. Te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y ahora nosotros te suplicamos que tú la uses como una espada de dos filos, que corte, Señor, para bendición, para salvación, y que en los creyentes, Señor, sea usada para llenarnos de ella y de la confianza que debemos tener en tu promesa. Porque tú eres verdad, porque tú eres el Señor y porque a ti debemos nosotros buscar para refugiarnos. Que no busquemos refugio, Señor, en los gobiernos, que no busquemos refugio en la capacidad de cada uno de poder resolver las cosas, porque en este momento, ¿quién resuelve? Sino que vayamos delante de ti, Padre eterno, y como un niño confiado, saber que tú estás presente, que no estás callado y que como nuestro Padre nos guiarás y nos guardarás hasta el fin. Gracias por este tiempo, gracias por los signos, gracias por la palabra, gracias por cada familia o persona aquí esta noche. Suplicamos sobre cada una bendición especial y ahora te rogamos, oh Dios, que seas con nosotros y esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. 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 Vamos a pasar a la segunda parte que habíamos hablado de hoy, que era un conversatorio. Yo recibí varias preguntas para hacerle al pastor Luis Méndez. También tenemos otros pastores aquí, decir que Dios nos ha bendecido con mucho más respuesta mucho más personas con mucho conocimiento bíblico para poder traernos paz en momentos de la aflicción. Y yo quería agradecer el tiempo de Luis y habernos compartido el material, pues que en prácticamente un 80% que compartimos en el día de hoy es de él. Y quería dar gracias, antes de introducirlo a él, por varios hombres que están aquí, que Dios ha utilizado en mi vida en los últimos 10 años para fortalecer mi carácter y de una manera fiel darme la palabra, y que son mi suegro, Eduardo Saladín, Eric Michelén, que ha sido también un instrumento útil en la mano de Dios, y por Luis, el pastor Luis Méndez, que ha caminado conmigo desde el año 2012, ha tenido que lidiar con muchas situaciones en mi vida, y yo doy gracias a Dios por la bendición que ellos han sido en mi vida. Y habiendo dado honra a quien honra merece, ahora comenzaremos con la primera pregunta del cuestionario. La primera pregunta es, ¿cómo debo involucrar a los demás integrantes de la familia en los asuntos del hogar, ya que las mujeres siempre han cargado mucho más pesado? Bueno, primero, gracias, Dani, por la oportunidad. Ahí está don Eric Michelén y Eduardo Saladín, así que uno tiene que pisar fino aquí para hablar, pero yo creo que más que un asunto de un monólogo, yo creo que es la oportunidad perfecta para juntos en sabiduría. Esos dos pastores que yo mencioné son gente a quienes yo aprecio inmensamente por su integridad de vida, su sabiduría también, así que no me dejen solo, por favor, en este día. Pero empezando, yo creo que con la pregunta de cómo distribuir deberes, etcétera, etcétera, yo creo que lo que una crisis como esta hace es que nos hace reflexionar en la fortaleza de un equipo. Déjeme decirle, yo tengo el privilegio de trabajar muy de cerca con uno de los equipos profesionales de aquí de béisbol en los Estados Unidos. Me ha tocado varios de ellos. Ahora mismo estoy con el equipo de Arizona y yo tengo acceso a muchas cosas muy privadas, como reuniones estratégicas antes de los juegos, etcétera, etcétera. Esta es una ilustración que a mí me encanta hacer,
porque yo creo que se asemeja mucho. Yo estoy hablando de, en este caso, de béisbol, pero el mejor béisbol del mundo. Y esos son 30 equipos aquí en los Estados Unidos que condensan el mejor talento posible que existe en ese deporte. Y es interesante que ellos son tan diferentes dentro de un mismo equipo. Y eso es lo que genera su fortaleza. Cuando uno, a lo que no saben de béisbol, perdónenlo, pero los dominicanos es de eso solo que hablamos, cuando hablamos de deporte. Pero la idea es, ellos van a tener un juego y ellos se reúnen 5 horas antes del juego. Y ellos están estudiando cómo va a ser la función del juego. Pero yo estoy escuchando ahí atrás. Y posiblemente el pitcher que va a pichar de este equipo, uno de los mejores del mundo. Es un individuo que pone la bola a 98 millas y de aquel lado el equipo contrario va a tener que saber qué hacer para darle a la bola. Pero él es uno en el equipo. Si él fuera el equipo entero, no hay manera de ganar porque alguien tiene que batear. Un juego no se gana simplemente con un buen pitcher porque alguien tiene que anotar. Pero ahí está un primera base que es uno de los mejores del mundo, está el segunda base que es uno de los mejores del mundo. Y es interesante que ellos son tan diferentes, pero cuando ellos se unen, no para competir, sino para complementarse, ellos se vuelven imposibles de vencer. Usualmente esos equipos ganan por un error del otro, porque son todos muy buenos. Y yo creo que es una buena ilustración para nosotros como familia. Yo creo que lo que una crisis como esta hace, que nos desafía a ver hacia adentro y decir, ok, ¿cuáles son los componentes del equipo? ¿Quién es bueno en esto? ¿Quién no es bueno en aquello? Y yo creo que nos da la oportunidad de complementarnos para vencer. Yo creo que una crisis de esta magnitud nos obliga a ir al hogar de nuevo, vamos a la cueva a decir, y aquí lo que somos padres y tenemos hijos, todos los hijos a sus niveles pueden cooperar, los hijos pueden entender, yo creo que son buenas oportunidades también, en el caso de nosotros los padres, que nuestros hijos nos vean genuinamente en medio de un problema. Yo creo que una de las cosas que más bendice a nuestros hijos es ver nuestra genuinidad como creyentes. Ellos nos ven celebrar cuando las cosas no salen bien y ellos no ven agonizar cuando las cosas no salen bien. Ellos tienen que vernos de rodillas orando porque no tenemos ni idea cómo esto se va a resolver. Eso es muy bueno para nuestros hijos. Hoy nosotros, mi Morena y yo, tenemos 3 hijos ya adultos, todos ellos casados. Y nuestras hijas que están casadas nos llaman y dicen, ustedes no se imaginan la bendición que fue para nosotros el verlos orar de rodillas, llorando a veces porque no sabían qué es lo que íbamos a hacer. Hoy ellas están casadas, gracias al Señor, están casadas con hijas de pastores, pero con hijos de pastores. Y ellos hacen lo mismo que ellos vieron en el hogar, lo que ellos hacen luego. Entonces, a nosotros los padres, esta es una excelente oportunidad para decirle a nuestros hijos, nosotros no somos Dios. Nosotros no tenemos todo el asunto arreglado. Nosotros no nos estamos comiendo el mundo. No, un asunto tan pequeño como un virus que ni se puede ver tiene el universo paralizado. Y dentro de eso tenemos implicaciones como familia. No tenemos las libertades que queremos, no tenemos la flexibilidad que queremos. Estos son momentos para confiar en Dios, pero vamos a confiar juntos, como equipo. Y al nivel de las edades de los niños habrá un lenguaje para explicarle eso. Y al nivel de las edades de los niños habrá una funcionalidad de cada uno de ellos en el equipo. Hay muchas. Señores, si hay algo que el COVID-19 ha enseñado es a valorar la ayuda doméstica que tenemos en los hogares. Usted sabe las cosas que hay que hacer en una casa. Yo jamás me imaginaba que había que sacar tanta basura. Yo jamás me imaginaba que había tanto plato que lavar, fregar continuamente. Yo no entendía muchas cosas que la Morena hace, que yo asumo que eso es así. Bueno, yo he tenido que ahora ensuciarme la mano, yo he tenido que aprender a hacer tal cosa. Pero es una bendición, porque al final, como también Daniel decía, yo creo que lo que esta crisis hará, que nos hará crecer como personas. Yo creo que la tragedia más grande que puede suceder es que termine la epidemia y salgamos a la calle en la misma condición como llegamos. Eso sería la real tragedia.
yo creo que la crisis probará que hemos crecido en paciencia, que hemos crecido en madurez, individualmente y como equipos también. Entonces yo creo que dentro de esta dificultad hay mucha oportunidad. Yo creo que esa es la mirada de fe triunfante, decir, si todo lo que hacemos es quejarnos, estamos aburridos, yo estoy loco ya para salir para mi casa. Esa no debe ser la respuesta, sino Dios nos bendice al regalarnos este tiempo confinado. Aquí Él tiene un propósito para hacerlo. Y la pregunta es, ¿cómo yo sé que Dios está cumpliendo ese propósito en mi vida? Si nos está formando la imagen de Cristo, y parte es la humildad, y parte es el servicio. Así que, qué excelente oportunidad para ir a la cueva como familia, revisar nuestras fortalezas, cómo complementarnos como equipo, cómo poder servirnos unos a otros y cómo crecer dentro de esta dificultad que hay. Así que ese es mi grano de arena. Pastor Saladín y el pastor Eric, ahora tienen el micrófono. No, yo estoy de acuerdo contigo y entiendo que no hay mucho que añadir a lo que tú has dicho en ese sentido. Integrarnos al trabajo como familia. Y hay algo que debemos hacer en el aspecto de lo que tú decías, de en vez de estarnos quejando que estamos aburridos, que estamos cerrados, lo que sea, y es dar gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos da cada día, porque uno tiende a ver lo que uno no está haciendo, pero lo que uno tiene en la mano de parte de Dios es mucho más en ese sentido. Don Eric. No, yo creo que no habría mucho, como dice Eduardo, pero en toda crisis provoca en nosotros mejorar o desmejorar. Y ahora tenemos una gran oportunidad porque el hecho de estar encerrados nos está permitiendo hacer cosas que no hacíamos con la familia, espiritualmente, delante de Dios. Entonces, si vemos esta crisis como una oportunidad, es probable que vamos a salir fortalecidos, porque muchas veces nos quejamos de la falta de tiempo para estar con los hijos, nuestra falta de tiempo para estar en quietud con Dios, nuestra falta de tiempo para leer. Y aunque es verdad que mucho trabajo se ha multiplicado, porque hay que trabajar con lo de la casa también, es verdad que es una gran oportunidad para servir, una gran oportunidad para negarnos, una gran oportunidad para hacer devocionales más profundos y aún para examinarnos nosotros mismos y ver dónde está nuestra fe y en qué es que hemos confiado en medio de esta situación. Yo creo que esto al final, si lo tomamos como manda la palabra, va a obrar para bien, no solamente nosotros los creyentes, creo que para el mundo completo, porque muchos han tenido que revisar muchas cosas. Lástima todo lo que está pasando y los muchos que están sufriendo, pero de aquí saldremos fortalecidos de alguna manera, y como dice el texto que tú leíste, para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Nosotros no tenemos que ver cuál es el bien, pero sí obra para bien, independientemente de lo que creamos o veamos o pensemos. Así que creo que es un tiempo de bendición en muchos aspectos y un tiempo para hacer bien. Eso es un tiempo para hacer bien. Y es un tiempo también para dar gracias, porque somos privilegiados en medio de un mundo que está en la condición en que está. Excelente. Gracias, don Eric. La segunda pregunta que voy a hacer es, no voy a identificar si es esposo y esposa o esposa, pero la pregunta era, ¿cómo puedo aguantar a mi esposa o esposo en medio de esta pandemia? La realidad es, hay situaciones que se han salido de la mano todo el tiempo juntos, hay cosas que estamos luchando. ¿Qué recomendaciones le hacen ustedes a personas hoy que de estar pocas horas en el día, ahora tienen que pasarse el día entero? Y la verdad que eso fue muy honesto de su parte, decir, ¿cómo lo aguanto? Porque ¿a qué nivel están? ¿Qué consejo bíblico le puede dar a esa persona para poder lidiar con esas cosas? Bueno, yo pienso que para comenzar, eso es una excelente oportunidad para revisar el concepto de amor en la Biblia, porque nosotros vivimos una generación que
aún dentro de la iglesia, el concepto de amor en medio del 14 de febrero. Usted llega al 14 de febrero y es un asunto de muchas flores, un corazón rojo, una cuestión que todo suena. Pero el amor en la Biblia siempre conlleva sacrificio. Eso es impresionante. Cada vez que nosotros vamos a la Biblia y aparece la palabra amor con relación a Dios, el contexto envuelve un sacrificio. Un texto como Juan 3:16, que sea el texto más popular de toda la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El dar, el sacrificio de Dios dando a su Hijo es una evidencia de su amor. Cuando llega al Nuevo Testamento en Efesios, dice, marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo fue que Cristo amó la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. Y usted sigue examinando. Y cada vez que la palabra amor aparece, hay un sacrificio. Entonces, yo creo que el COVID-19 lo que nos reta es amar bien. Pero no es un amar bien de que yo quiero hacer lo que me da la gana o yo amanecí con una emoción grandísima en una cosa. No, es a servir como creo que el pastor Eri y Eduardo decía. Yo pienso que ahora se me da la oportunidad para yo demostrar que tanto amo, porque ayudo, porque sirvo. Eso no es tan 14 de febrero, pero esa es la idea. Si mi esposa tuvo una noche donde no pudo dormir bien, déjame yo demostrarle que su descanso es importante para mí, y cuando yo me levante no voy a tratar de hacer mucho ruido para que ella pueda quedarse durmiendo un poco más. O, bueno, ahí está la loza en la cocina y no hay ayuda. Entonces déjame yo demostrar que yo la amo en Cristo. Y sabe que yo voy a tratar de ver cómo yo me la busco, lavando la loza, lo que sea, qué sé yo. Yo creo que en primera instancia mi respuesta, y es una pregunta que a todos los pastores nos están haciendo todos los días, porque yo creo que esta crisis desata muchas de esas cosas, es amar bien. Esto es una excelente oportunidad para amar bien, y eso lo que significa es para sacrificarme bien. Es mejor dar que recibir, dice la Biblia ahí. Y ese crecimiento del cual estamos hablando, donde yo crezco en paciencia, en madurez o lo que sea, no es en la playa, en Punta Cana, con una piña colada en la boca, es aquí, en el medio del COVID-19, en 100 metros cuadrados. De yo decir, yo amo, no porque yo espero del otro, sino porque yo estoy dispuesto a dar. Pero usted no puede dar lo que no tiene. Entonces es algo de lo que a mí me gusta enfatizar. ¿De dónde que yo voy a dar? Si yo estoy vacío, si yo lo que estoy demandando, entonces tengo que llenarme de Dios. Solo con los frutos del Espíritu, de paz, paciencia, todas esas cosas que solo Dios da. Entonces estaré en capacidad de dar. Y yo creo que eso es la secuencia aquí. Yo tengo que tener un tiempo tan íntimo con Dios, tan lleno de Dios, que yo no tengo problema ahora en entender más al otro, ser paciente con el otro, etcétera, etcétera. Amar bien, y como un adicional a eso quizá, ejercer buenos pensamientos del otro, de la bondad en el otro. Una de las cosas que la intimidad hace es que nosotros nos conocemos mejor. Yo creo que es la base de todo esto. Yo creo que estar 24 horas, 7 días a la semana, juntos, ahí en todo tiempo, uno va conociendo bien mejor al otro, pero también uno conoce la falta del otro. Y ese amor, de manera especial, implica, yo voy a pensar más noblemente del otro. Yo voy a hacer un esfuerzo consistente y consciente de yo ver lo bueno de aquel, no los defectos, sino lo bueno. Yo voy a hacer más énfasis en lo bueno. Aquí yo tengo a mi morena y a cada rato chocamos aquí en el apartamento donde estamos, y entonces ustedes sabrán que nosotros no estamos exentos de todos esos líos que se llaman. Yo le dije en un testimonio en estos días a una gente, hicimos un video que está en las redes hablando de Juntos y Unidos en Cuarentena, y el día antes de grabar el video nosotros tuvimos el pleito más grande del año pasado, creo yo, contando una tontería, hablando de otra gente. Yo tenía una opinión, ella tenía otra. ¿Y cómo es posible que no podemos dar sin discutir? Y señores, es un lío por eso. Pero el punto es, yo puedo ver más, yo puedo, por la gracia de Dios, enfocarme más en la bondad del otro, en lo bueno del otro. Yo creo que
algo que he apreciado tanto de mi morena ahora, es una mujer de oración. Yo la veo orando continuamente y cuántas reuniones en internet con el grupo de mujeres de aquí, el grupo de mujeres de allá. Pero de una mujer de oración, lo que Dios me ha dado. Yo puedo ver su cuidado sobre sus hijas. Ella tiene que hablar con cada una de sus hijas por teléfono. Continuamente está atenta a lo que está pasando. Yo puedo ver su amor por la gente, cuidando de la gente aún en la distancia. Ella me enseña la lista de gente que va a llamar. Oye, yo creo que es increíble que esta mujer esté pendiente de el cuidado de decir, vamos a alimentarnos saludablemente. Entonces, yo creo que eso no es muy romántico. La idea es decir, mira, ¿sabes qué? Estas son las 7 cosas que yo voy a intentar reforzar en el día. No me voy a poner a pensar la otra cosa que veo también, sino voy a tratar de ver con el lente de Dios, con el lente que Jesús da y decir, estoy agradecido de esta mujer, estoy agradecido de la compañera que Dios me ha dado. No porque yo sea ciego a la realidad, sino porque yo doy más valor a lo que Dios le da valor. Y yo creo que en el desafío que tenemos de estar ahora tan cerca y tanto tiempo juntos, es fortalecer más de nuevo esa visión del amor que Cristo me da. Todo es respuesta a la gracia, es respuesta a la gracia. Y de nuevo, yo insisto, eso es imposible de hacer a menos que yo no experimente eso de Dios. Yo no puedo perdonar en los conflictos que tenemos cada día si yo no experimento ese perdón de Dios. Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo tener pensamiento de bondad con aquel si yo no experimento eso mismo de Dios conmigo. Yo no puedo ser tolerante a la falta, a la dificultad, a todas esas cosas. Y el punto es, de nuevo, a la pregunta básica, ¿qué tanto estoy llenándome de Dios que me capacita para yo poder ministrar a mi familia alrededor en medio de esta crisis? Ese es básicamente lo que se me ocurre. El pastor Saladín o don Eric. Yo digo amén a lo que dice Luis. Y mientras más cerca uno está de Dios, uno tiene un enfoque diferente de las cosas. ¿Por qué hay conflictos? ¿Por qué yo no puedo aguantar a mi cónyuge? ¿Por qué no ponemos en pie de guerra? ¿Y por qué uno se pone la pintura de guerra? Bueno, somos diferentes y yo quiero clonar a mi cónyuge para que sea como yo, pero eso es imposible. Yo tengo que ver a mi cónyuge como un regalo de Dios para mí y aceptar sus diferencias y no querer clonarla como yo quiero que sea, porque ella es la bendición que Dios me da para yo crecer a la imagen de Jesucristo. Eso es una en consonancia con lo que dice Luis. Si yo no estoy cerca de Dios, yo ese regalo no lo voy a querer cuando estamos en pie de guerra, que se ponga bien lejos entonces. Lo segundo es que yo debo reconocer que yo soy egoísta y yo quiero que me sirvan y que las cosas sean como yo quiero y que quiero que ella vea las cosas como yo las veo. Y no es así. Entonces yo debo tener un compromiso en función de lo que dice Luis con cumplir mi rol. Y eso que Luis decía del amor es muy importante. Yo tengo un amigo que hizo un compromiso y le decía a su mujer cuando se ponía en pie de guerra, yo te voy a querer mucho aunque tú no me quieras. Aunque tú no me laves la ropa, yo te voy a querer mucho. Aunque la comida no esté en hora como a mí me gusta, yo te voy a querer mucho. Aunque tú no me atiendas, yo te voy a querer mucho. Y en este momento debemos ver a nuestras esposas como un regalo de Dios a nuestros cónyuges, mortificar el egoísmo en nosotros y hacer el compromiso, como dice Luis, de amar, 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 no importa lo que tú me hagas. Amén. Yo pienso que este es un tiempo para hacer un buen examen por el hecho de que nos pone en evidencia lo que nosotros ya somos y lo que no hemos hecho y lo que no hemos fortalecido. Entonces puede resultar muy positivo pensar por qué están pasando esas cosas para comenzar delante de Dios a renovar aquellos votos que prometimos, que siempre son extremadamente hermosos el día de la boda. Yo nunca he visto un voto que no sea entrega total. A mí me gustan los votos que se dan después de 30 años, que tú dices, yo ofrecí y yo di.
en ese contexto, quien sea que haya preguntado, creo que esto es positivo porque quieren saber qué hacer y el hacer es sentarse y ver en qué yo no estoy cumpliendo esos votos que di delante de Dios y en qué yo no estoy dándome, porque como decían los dos pastores anteriormente, el amor es un ejercicio de dar, no es un sentimiento, es una decisión de la voluntad que viene con un sentimiento. Entonces, en ese contexto, examinarnos y ver, porque si no vemos el asunto como Cristo lo ve, no vamos a poder resolver eso. Y cuando eso se resuelve, ¿quiere que le diga algo? No hay nada más directoso que el coronavirus para estar con su mujer en su casa. Si las cosas andan bien, si las cosas andan bien. Ahora, mis hijos, arreglen ese asunto, no pierdan tiempo en eso, que hay demasiados problemas en la vida, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, pidan perdón al Señor, señálense su falta y comiencen a hacer lo que es bien a partir de ahora. Cojan esos votos que están escritos por ahí, léanlos de nuevo y digan, mira, hay que resolver esto y aquello. Y usted va a ver qué bueno es el coronavirus con su mujer en su casa, si está muy buena. Amén, amén. La tercera pregunta que quiero hacerle es, el tiempo de cuarentena ha abierto puertas. Dios ha permitido compartir el evangelio con la familia, donde muchos no son cristianos y otros profesan otras religiones. ¿Qué estudio recomiendas tratar en este tiempo y qué consejos podría darme? Bueno, parte del material que ustedes están compartiendo aquí, en esencia fue concebido realmente, en primer lugar, para entrenar consejeros y para líderes en la iglesia, que ese es el trabajo que estamos haciendo, pero en verdad para todo creyente. Yo creo que lo que una situación de crisis como esta nos obliga a estar equipados para la crisis. Yo creo que así como el gobierno dispone en los hospitales una atención especial para atender una necesidad especial, eso no es solamente del hospital, eso de todas las instituciones del mundo. Si ahora lo que usted tiene en mente es que usted quiere chequearse el brazo, porque ahora le van a decir, olvídate de eso, porque el hospital está primordialmente enfocado a resolver este lío de esta pandemia. Entonces usted pospone esas cosas que no son esenciales, usted las pospone para luego. Bueno, nosotros también. Hay muchas cosas aquí. Me gusta como el pastor Eri dice, hay problemas que hay, resuelvan eso, porque es que eso, hermanito, usted sabe los problemas que hay ahora mismo en la calle para uno estar con un pleito por una tontería. Entonces, así mismo debemos estar equipados para evangelizar, así mismo debemos estar equipados para testificar, así mismo debemos estar equipados para consolar cuando sea necesario. Este material que estamos produciendo tiene como principal objetivo eso, es una caja de herramientas para nosotros poder dar respuesta rápida a la cosa que la necesita. Nosotros insistimos, tanto el evangelismo como la consejería, como lo que usted quiera, tiene que estar saturado de la Biblia. Lo que lo debemos lograr es que la Biblia hable por sí misma, porque yo me puedo pasar una tarde entera diciéndole a una persona, yo te quiero mucho, tú eres especial para mí, tú no te imaginas los recuerdos, todo eso está muy bonito, pero eso no sana el alma, ni del miedo, ni del temor. Nosotros tenemos que dar oportunidad a que Dios sea Dios, a dejar que Él hable. Dios es el creador. Solo cuando el Señor habla, Dios habla a sus criaturas, esas almas encuentran refugio, esas almas encuentran solaz, esas almas. Entonces, cualquier estudio que nos dé la oportunidad de abrir la palabra y de permitir que Dios hable, es bueno, porque la idea es llamar la atención a esa alma hacia su creador. Evangelismo, consejería, ahora mismo todos tenemos que enfocar hacia la palabra. Entonces, estos mismos estudios que están recibiendo aquí, pues uno lo comparte. Esto fue diseñado por mí para eso, para compartir con todo el que quiera. Porque la idea es simplemente una oportunidad de decir, en vez de estar viendo noticias en la televisión, nosotros
nosotros no vamos a ser consolados por el último boletín de noticias que den el tal canal. Eso no da ningún consuelo a nada, mucho menos al alma. Entonces aquí está la palabra, que debe ser nuestra guía segura. Y lo que tenemos es que hacer un esfuerzo intencional porque la palabra de Dios tenga más influencia o la mayor influencia en el día que cualquier noticiero o cualquier asunto de WhatsApp que ande corriendo. Usted sabe la tontería ahora mismo que andan en las redes sociales, la falta de información y la confusión que esto está generando y el drama. Y ahora la gente lo que tiene un terror. Entonces uno no puede ir a la cama con el último boletín de noticias de quien sea, no importa el boletín que den. Lo que nosotros tenemos que asegurar es que haya una dieta específica, una proporción de información específica que venga primordialmente de la palabra. Entonces yo creo que así como el coronavirus nos obliga a estar confinados en nuestro hogar, limitados en nuestras cosas, nos obliga a priorizar. Hay más tiempo para la oración, hay más tiempo para la palabra. Entonces, sea un familiar que no conozca de Dios y lo que hay que testificarle, tenemos que compartir la palabra y obviamente el testimonio de fe de que como cristianos nosotros respondemos diferente cuando viene este tipo de dificultad. Nosotros vemos la crisis con esperanza, esa es la diferencia. Mientras un incrédulo cree que se va a acabar el mundo y esto no tiene, el creyente sufre la realidad, pero con esperanza. El testimonio de vida, el testimonio de la palabra. Y si son creyentes, en el caso de los padres que estoy aquí, yo creo que no hay excusa para ahora una familia no tener un buen devocional cada día, que podamos decir, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Dios debe ser el primer lugar. Entonces, ¿qué estudio compartir o lo que sea? Esto mismo que estamos compartiendo aquí. Consigo una copia del material, yo doy la autorización a compartir todo este material que anda ahí. Y la idea es pensando en eso, que nosotros podamos tener aquí la palabra organizada en un formato específico que responda a preguntas. Y yo creo que hay que dejar que Dios sea Dios en esta situación. Ese es mi grano de arena. Los demás, el pastor Saladín. Nosotros debemos tener todo eso que dice Luis, pero yo estaba meditando en algo esencial y me quiero enfocar en el evangelismo. Y yo había hablado con el pastor Rafael y queremos en nuestra iglesia dar un entrenamiento de evangelismo precisamente para poder, valga la redundancia, compartir el evangelio con aquellos que no lo conocen. Pero hay algo que llamó mucho mi atención, que está en Mateo capítulo 9, versículo 35, y permítame leerle ese texto del 35 al 38 para darle esta idea, porque esto no es algo mecánico, el evangelio, que 2 y 2 son 4, y si yo te digo Juan 3:16, la gente se va a convertir de una manera mágica. Fíjense lo que Luis decía, cómo Vilma está orando y todo eso. Nosotros debemos desarrollar una pasión por las almas y ver a las almas como el Señor la ve. En ese texto, en Mateo 9:35 en adelante, dice: y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Qué hacía él? Proclamando el evangelio del reino. Él enseñaba en la sinagoga, proclamaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y dolencia. Y miren qué interesante. Él anda con sus discípulos y dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Miren, si nosotros no vemos a las personas como el Señor las veía en la condición en la que se encuentran, no vamos a desarrollar un verdadero amor, una verdadera compasión y un verdadero deseo de predicar el evangelio. ¿Cómo el Señor veía a esas personas? Ovejas que no tienen pastor, que estaban angustiadas, que estaban abatidas. Eran personas que iban camino
a una condenación eterna. Entonces nosotros tenemos que ver a las personas en su verdadera condición y aún nuestros familiares en el círculo interno, ver que van camino sin el Señor a una condenación eterna. Eso es lo primero, ver. Lo segundo es desarrollar, sentir compasión por ellos al ver esa condición, que se remuevan nuestras entrañas. Y entonces eso nos va a llevar a poder compartir el evangelio de una manera más real, más apremiante, más profunda, porque vamos a ver a las personas en esa condición y vamos a desarrollar esa compasión que yo creo que nos hace mucha falta, porque nosotros nos hemos endurecido y nos hemos quizá acostumbrado al evangelio, o nos hemos acostumbrado a predicar a las personas ya como una costumbre y no viendo su verdadera condición y su verdadero destino. Don Eric, ¿tiene algo que añadir? La verdad que pienso que no, que lo que se ha dicho es bastante claro y suficiente. O sea que nada que añadir esa parte. Perfecto, pues seguimos con la próxima para ir avanzando. ¿Cómo puedo luchar? Y yo creo que ustedes han dicho bastante con mis miedos en este momento. Yo confío en el Señor, pero no sé la verdad. Hay gente, la persona que decía eso no estaba ni durmiendo en este momento. ¿Qué recomendaciones puede tener esa persona para vivir este tiempo y tratar de obtener descanso? Bueno, la meditación de hoy responde perfectamente a esa realidad. Decíamos que el salmista tuvo una experiencia con Dios de una crisis, él rogó, suplicó y Dios lo liberó. Y en su reflexión, eso es exactamente lo que él hace. Él abraza una verdad relacionada con Dios que de alguna manera impacta su presente hoy. Esa es la realidad. En el texto que se estudió hoy, el verso dice: el Señor está a mi favor, yo no temeré que pueda hacerme el hombre. El Señor está por mí, entre los que me ayudan. Por tanto, yo miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Entonces, es algo de Dios que creo, que yo abrazo, que me da la fortaleza y la gracia para confiarle cuando yo no entiendo lo que pasa, cuando yo no tengo el control. Él dice: el Señor está a mi favor. Esa es una verdad que debe de llenar el corazón, porque es lo que sana con relación al temor. Cuando él se convenció a sí mismo en base al ver la fidelidad de Dios en el pasado, le motivó a confiarle hoy en el presente. Entonces él dijo: si el Señor está a mi favor, el primer efecto de yo creer que Dios está por mí, no en contra mía, es: yo no voy a temer. ¿Cómo entonces yo puedo aprender a vencer mis temores? Yo tengo que ir a todas las promesas de la Biblia, donde Dios me dice en Jesús: yo estoy por ti. Dios ha dicho: yo no me volveré atrás de hacerte el bien. Ese es un asunto que lo que yo tengo que hacer es creerlo por gracia. Yo tengo que decirle al Señor, no solamente es entender eso, es yo creerlo, es yo abrazar eso en mi corazón y yo decir: yo voy a hacer esta verdad algo mío, como una promesa. El mismo texto en el verso 7 decía: el Señor está por mí entre los que me ayudan. Y si eso es verdad, entonces el efecto es: yo voy a tener una mirada triunfante en mis circunstancias. Una de las cosas es: ¿qué es lo opuesto a una mirada triunfante? Bueno, un desencanto, una depresión, usted cree, lleno de incredulidad, lleno de miedo, lleno de temor. Entonces, la idea es solo cuando yo creo que Dios está a mi favor, entonces yo seré capaz de disipar los miedos, porque yo llevaré eso a Dios. O sea, una de las cosas que nosotros decimos en consejería es: anota literalmente, eso es un ejercicio que yo pongo en consejería,
toma una mascota en blanco y anota, ponle en tu mesita de noche, porque usualmente la mesa de noche funciona bien para eso. Anota todos los pensamientos que te vienen a la cabeza que te quita el sueño. Anótalo. Lo mejor que tú puedas, escríbelo. Hay gente que se levanta a las 3 de la mañana y yo le digo, anótalo para que no se te olvide mañana. Y luego lo que hacemos es, con esa lista, vamos a transcribirla. La misma sentencia de miedo o de preocupación por el futuro, vamos a convertirla en un motivo de oración. Cada motivo de preocupación vamos a convertirlo en un motivo de oración. Porque Dios dice, pídeme. Y parte de lo que nosotros tenemos que pedir es, déjame verte, déjame disfrutarte, déjame reconocerte en mi vida, no como una teoría, no es una cuestión de un Dios que está por allá arriba y que es grandísimo, sino es mi Dios personal. Un Dios al que yo he visto en el pasado, en su fidelidad, y yo puedo confiarle hoy. Esa es la única manera como el temor puede desaparecer. La prescripción bíblica para temer es confiar. Eso es como un columpio. Si la confianza está arriba, el temor está abajo. Pero si el temor está arriba, quiere decir que la confianza no está funcionando. Por eso nosotros tenemos que ser gente de la palabra. Por eso nosotros tenemos que dejar que Dios nos hable más. Nosotros tenemos que sofocar toda esa ansiedad, todo ese asunto a la palabra. Y quizá para concluir y darle tiempo a los otros pastores, una de las cosas más interesantes es entender que toda crisis genera preocupación, toda crisis genera todos estos sentimientos encontrados. Es imposible usted ver los reportes de que yo cuánto infectado y muerto y usted no conmoverse y usted no sacudirse por dentro. Yo creo que toda persona que esté viva y que tenga algo de compasión, sobre todo, como muy bien decía el pastor Eduardo, tiene que conmoverse al ver esto. ¿Cómo yo no voy a sufrir viendo tanta gente morir? ¿Cómo yo no me voy a chocar al ver el universo paralizado, por así decirlo? Pero en la Biblia 365 veces aparece la expresión, no temas, no temas. Entonces la idea es, sí, yo me choco, sí, yo soy sacudido. La verdad que yo no sé cómo se va a resolver este lío. Hay más preguntas que respuestas. Pero yo volveré a ese Dios que en el pasado me ha mostrado su fidelidad y por su palabra me da su promesa. Entonces, no importa lo que va a suceder ni cómo se va a resolver este lío, lo que eso llega, hoy Dios me dice, confíame. Yo no sé lo que está pasando, yo solo sé que hay un Dios que está sentado en su trono, que reina. Y Job dice, sucederá algo que Jehová no haya mandado, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Es llevar toda esa ansiedad del alma y llevarla a Dios, como dice el Salmo 51, echad a vuestras ansiedades sobre Dios, porque él tiene cuidado de nosotros. Y ahí cuando dice echar, es como un volteo de eso, de camiones que están vaciando una montaña de material y ponerlo en otro sitio. Usted no puede vaciar algo y quedarse con eso, es una contradicción. Cuando uno ora, uno va a vaciar la ansiedad que está dentro. Y eso es justamente el mecanismo bíblico que está disponible para todos nosotros en Dios. Así que ahí termino. Yo solo quiero decir dos cosas, 30 segundos. El temor, dice John MacArthur, que tiene dos causas básicas. O una conciencia culpable, hemos actuado mal, hemos hecho algo malo y tenemos el temor de ser castigados. Eso es una fuente de temor. Y lo segundo es lo que dice Luis, falta de confianza en Dios. O sea, el coronavirus, Dios no puede manejarlo. Si yo me enfermo, Dios no puede manejarlo. Si se enferma alguien en la familia, Dios no puede manejarlo. Eso es lo que hacemos cuando nos atemorizamos. No tenemos confianza en Él y, como Luis muy bien ha dicho, no depositamos nuestra carga sobre Dios, y es lo que debemos hacer. Excelente, don Eric. No, básicamente es lo mismo. Los salmos están llenos de palabras de confianza. Muchos hombres de Dios temieron en un momento dado de la vida, y el Señor conoce nuestra condición, que somos polvo y que por momentos vamos a temer. Sin embargo,
Cuando nosotros tememos, normalmente pedimos al Señor que nos quite el temor. Cuando nosotros tememos, lo que tenemos que pedir al Señor es que no dé fe. Porque si nosotros creemos al Dios que tenemos y confiamos en su promesa, dice que el perfecto amor echará afuera todo temor. Al final, el temor que todos tenemos, aunque es natural, cuando se pasa de lo que es natural y normal, tiene que ver con un problema de fe. Como decía Eduardo, yo no estoy creyendo que Dios esté en control. Aunque no lo diga con mi boca, es lo que estoy diciendo, pensando. Dios, se le fue de la mano esto. Y a Dios no se le ha ido de la mano. Dios está en control. Ahora hay que conocer más a Dios para entonces confiar más en Dios. Ese temor se va con la palabra. Leer la palabra, leer las promesas, leer las bendiciones, y eso va llenando nuestro corazón y tomando el lugar del temor. Excelente. Yo voy a hacer la última pregunta. Ahora, hay algunas, pero se parecen a las que hemos hecho. Y esta es lo contrario. Es una persona que se ha estado llenando de la palabra de una manera increíble en este tiempo. Ha estado expuesto a libros, audiolibros y todo. Sin embargo, siente que su respuesta es mecánica a todo esto y que no es algo del corazón, que lo hace más posiblemente como un fariseo por cumplir con cosas y no siente ese deleite con el Señor. ¿Qué le recomiendan a esa persona? Esa persona en este momento está saturado de tanta palabra, pero no responde. ¿Cómo pueden, qué consejos prácticos le dan a esa persona para que pueda tener un balance, o qué debe hacer esa persona en este momento? No sé si los pastores quieren alterar el orden ahora. Usted es un monstruo, usted tiene que hablar primero siempre. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo creo que a mí lo que se me ocurre es, hay un texto, yo no recuerdo bien dónde que está, pero creo que es en Segunda de Samuel o algo así, que dice que el camino de Dios es perfecto, que la palabra del Señor es perfecta, escudo es Dios, a lo que en Él se refugia. Entonces, a mí me llama mucho la atención que la Biblia insiste en que Dios es un refugio. Y nosotros, los que somos dominicanos, sí sabemos lo que es un refugio, porque nosotros estamos en una zona ciclónica. Y este es el lío de todos los años, cada vez que viene un ciclón. Hay gente en las orillas de los ríos, los lagos, que hay que sacarlo, llevarlo a un lugar más seguro, porque si es un ciclón de categoría 4 y 5, esas casitas de palmas no van a aguantar eso. Pero imaginémonos que una persona lo lleve, vamos a decir, en Santo Domingo, al Palacio de los Deportes, que es uno de los refugios que usualmente usa el gobierno para llevar a toda esa gente. Y una persona se queda afuera y dice, este Palacio de los Deportes, observándolo, la construcción, esto sí está construido con todas las normas de todo. Esto es la persona afuera observando la construcción. Y dice, yo creo que tú aguantas no solamente un huracán 5, lo que sea, mira la columna, mira lo que sea. Y esa persona se queda ahí observando y viene el ciclón. La pregunta mía es, ¿se va a salvar el tipo? Aunque él crea que el refugio es seguro, que la verdad que eso está bien construido. No, porque un refugio solo será seguro si estamos dentro de él. Un refugio solo funciona si nosotros nos metemos dentro, por así decirlo. Entonces, yo creo que nosotros como creyentes a veces nos pasa eso. Nosotros somos capaces de visualizar la promesa. Nosotros somos capaces de citar la promesa. Nosotros no sabemos los versículos. Nosotros sabemos, de hecho, a veces qué es lo que hay que decir. Tenemos, como decía el pastor Eduardo en un momento que me gustó mucho, que a veces somos tan mecánicos, aún para evangelizar. No, pero la idea es que el alma encuentre refugio en su Dios. Y esa es una experiencia, como estudiamos hoy, de yo agonizar delante de Dios y yo experimentar la gracia de su amor en Jesús. O sea, la Biblia habla a veces, por ejemplo, de hallar deleite en Dios, hallar gozo en Dios. Perdón.
Y yo creo que es un nivel diferente de comunión con Dios, es de intimidad. Yo creo que a veces el estar saturado de muchos recursos, eso pasa en un momento como este. La gente está tan llena en todas las redes sociales, hay 70 gente hablando, 14 sermones, y hay tanta información llegando a la mente, lo cual es bueno, no estamos diciendo que es mal. Mi problema es la capacidad de procesar esa verdad, porque eso está aquí en la cabeza, pero en la cabeza no es que funcionan bien hasta que no somos capaces de transferir eso al corazón, que en la práctica significa volverlo en confianza. O sea, la palabra será de bendición si la obedecemos. La palabra será de bendición si hacemos nuestra esa convicción y que se reflejen en la manera como yo hablo, pienso, amo. Eso es lo que significa si funcionó. Entonces, a mí me luce que lo que a veces está pasando aquí, no pasa todo, es que hay una sobreexposición de tanta información en la cabeza que uno está confuso, está en la cabeza. Pero no todo lo que uno lee, no todo lo que uno escucha, no todo lo que uno se pone necesariamente hace el efecto en el corazón, porque hay un filtro de la mente al corazón. Yo no sé ni bien cómo explicar eso. Yo imagino que Eduardo y Eric lo van a explicar mejor ahorita, pero la idea es, a veces el yo tener mucha información aún bíblica en la cabeza no quiere decir que todo está siendo procesado para finalmente dar el fruto de obediencia o dar el fruto de confianza del que estamos hablando. A veces yo prefiero un versículo, 2, pero porque yo cometí el error ante mi madurez que hay que leer la Biblia mucho y rápido, y si yo no leía un capítulo diario de la Biblia, yo creía casi que estaba en pecado. No, espérate, tal vez un versículo que hay que leer. Porque la pregunta es si tú entiendes. La pregunta es si tú digeriste. La pregunta es si después que tú te expusiste a esto, si hay un cambio en ti. Por ejemplo, ahora mismo estamos aquí, todo esto está muy bonito, aquí estamos con el pastor Eduardo y Eric Michelén. Ya eso de por sí es un bonus en un sábado a esta hora. Yo no sé qué hacen esa gente aquí, tienen que predicar mañana, pero el punto mío es, todo esto está muy bonito, ¿qué tú vas a hacer con esto mañana? ¿Qué tú vas a hacer con esto cuando ahorita nos desconectemos de aquí? ¿En qué sentido lo que escuchaste aquí, lo que escuchamos aquí, nos hará diferente ahorita? Ahorita, yo estoy hablando en 30 minutos, porque de seguro que el desafío nos está esperando. Entonces, contestando la pregunta más particularmente, a veces estamos abrumados de mucha información, aun cuando es verdad, aun cuando es bíblico, pero no tenemos la capacidad de procesar, de digerir, de reflexionar, de meditar sobre esta verdad aquí mismo. Usted sabe los versículos que en esa pantalla se pusieron aquí esta tarde. De la parte que yo preparé, Daniel le agrega un paquetón de cosas que yo nunca le dije, pero están bien. Pero de la parte nada más que yo le agregué, eso a mí me tomó 3 días estudiando, ordenando eso. Eso no se va a digerir en 40 minutos, eso no es verdad. Aún esto mismo de hoy, si lo tomamos seriamente, nos va a tomar un tiempecito poder digerir todos esos versículos y qué fue lo que quiso decir, lo que sea. Entonces, de nuevo, yo creo que a veces eso es lo que sucede, que hay una saturación de información en la cabeza, que aun cuando sea buena información, no necesariamente nos está permitiendo reflexionar y digerir eso para convertirlo, más que en una información, en una convicción que ya afecta la conducta, especialmente para confiar en Dios. Esa es mi explicación general. Déjeme tomarlo donde Luis lo dejó. Eso es lo que los puritanos llamaban el tener una comunión experimental con Dios. El punto no es leer mucho. El punto es, aunque yo lea 2 versículos, como Luis dice, yo pueda tomar esos versículos, meditar en ellos, rumiarlo, aplicarlo a mi vida y que esos versículos me vayan lavando, me vayan transformando en mi mente. No es leerme 10 libros, no es eso. Y
déjenme decirle algo. Cuando nosotros en nuestra iglesia hacemos visitas pastorales, o sea, para ver el estado del alma de los hermanos, yo le pregunto, hermano, ¿tú estás leyendo tu Biblia? Sí. Y le hago una pregunta que deben encontrarse rara. ¿Dios te está hablando? O sea, Dios te está mostrando su carácter, su persona, tu pecado, sus promesas, porque eso es lo que nos alimenta, no es el mucho conocimiento. Y concluyo con esto, porque nosotros estamos de parcho aquí, el invitado era Luis, no éramos él y yo. Yo no sé si fue a Luis o quién una vez predicando. Dice que un joven predicador fue a una iglesia y predicó del Salmo 23. Cuando predicó ese salmo, que ese académico, ese joven seminarista, piadoso, exegéticamente correcto, aplicaciones correctas, un salmo tremendo. La iglesia estaba asombrada cuando lo predicó. Oye, qué buen salmo, qué buena predicación. Tiempo después, fue un pastor de mucha edad, de muchos años en el ministerio y de una profunda comunión con Dios y predicó del Salmo 23. Y la gente, en vez de decir, oye, qué salmo que estaba bien, no acabó todo el mundo llorando porque el Espíritu aplicó la palabra. Y concluyo con esto. ¿Qué dijo un hermano? El joven seminarista conocía el Salmo 23, pero este pastor anciano conocía al Señor del Salmo. Y ese es el punto que nosotros debemos buscar. Crecer en nuestro conocimiento de Dios. Todo ese conocimiento, toda esa lectura, lo que debe llevarnos es a Dios, devoción a Dios. No habla mucho porque ya estoy hablando de más. Yo cuando me junto con pastores de experiencia, hombres piadosos, me gusta preguntarles qué hacen en sus devocionales. No me gusta preguntarles cuántos libros tú has escrito, ni qué pasó con este exégesis. No. Y yo me acuerdo que yo una vez hablaba con el pastor Robert Fisher, un hombre muy piadoso, un hombre de Dios. Y yo le decía, pastor, explícame cómo tú haces tu devocional. Y él me decía, mira Eduardo, antes de yo leer el texto que me toca en mi lectura continuada, yo voy a los salmos. Y hasta que Dios no me habla, que mi corazón se calienta en alabanza y adoración a Dios, yo no empiezo mi devocional. Y yo creo que es algo que debemos aprender nosotros. Yo digo amén a eso. Yo voy a decir amén y amén. Yo muy bien, muy oportuno, muy claro, sobre todo esa ilustración que trajo Eduardo. Y yo le comentaba a Daniel chateando ahora y le decía, no es comer mucho, sino comer bien. En ese contexto, comer en oración. Porque al final, ¿qué es lo que tú quieres? Que Dios te hable. ¿Y cómo te habla Dios? En oración. Entonces, leer y orar para que eso poco que tú estás leyendo no se quede en tu cabeza, sino en tu corazón. Y dice la Escritura que la palabra es viva y eficaz. Ella va a hacer la obra que tiene que hacer. No es por tener mucho conocimiento que llegamos a ningún lado. Es por el conocimiento profundo que tenemos en el corazón y experimentar a Dios, que es muy diferente. La devoción a Dios, la comunión con Dios, la oración delante de Dios, eso es lo que va a transformar. No necesariamente leer 20 libros en el día ni en la semana. Esto no es una carrera. Esto es un asunto de llenarse de la comida nutritiva del corazón. Ir a la palabra profundamente. Y eso debe cambiar la actitud y el corazón nuestro. Porque la palabra tiene un poder, convierte al hombre. Imagínese usted si no le va a transformar su corazón. Bueno, la verdad que muchísimas gracias. Gracias a Mauricio por su tiempo y por poner sus dones para el Señor. Gracias a don Eduardo, a don Eric, a Luis, a cada uno de ustedes. Qué maravilloso y grande es nuestro Dios. Qué suficiente es su palabra para darnos paz, para darnos esperanza. Qué bueno que nosotros tenemos en Dios el mayor y más seguro refugio. Y que Él está dispuesto, independientemente de lo que yo esté pasando, si yo clamo, siempre va a responder a nuestro clamor. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios nos ayude a que esta palabra no se quede en la cabeza, sino que nosotros podamos
meter el ascensor hacia abajo para que toque el corazón y que nuestra voluntad sea movida a que nosotros podamos reflejar a Cristo en lo que hacemos. Que no nos quedemos en conocedores de todo esto para mañana estar disertando. No, no, no. Que veamos cambios en nuestra vida por lo que la palabra produce en corazones como los nuestros. Que Dios le bendiga. Buenas noches. Muchísimas gracias y fue un placer de verdad tenerlo todos.